todos, yo soy Geva y hoy os traigo un pequeño análisis de Arcane. Antes de todo, tengo que decir que no suelo hacer reseñas de series, pero esta me ha apasionado tanto que tenía que recomendárosla. Arcane es una serie inspirada en uno de los mundos de League of Legends, Runeterra, concretamente en las ciudades de Piltover y Zaun. Me ha sorprendido por tener una calidad asombrosa en muchos aspectos. Esconde muchos detalles que la primera vez no reparamos. La historia es apasionante y está muy bien contada. La animación y los recursos cinematográficos son asombrosos y están cuidados al detalle. Y la canción de los Imagine Dragons no se me ha salido de la cabeza en los 9 capítulos. Pero hay un aspecto muy importante para mí en esta serie: los personajes. Tiene unos personajes muy bien escritos, con mucha profundidad. No son malos o buenos, son muy humanos. Nos va mostrando sus grises, las cosas que les hicieron llegar a lo que son al final de la serie. Por lo tanto, no nos es fácil quedarnos con la primera impresión que nos producen. Con cada cosa nueva vamos a empatizar más con ellos. Incluso hay momentos en los que conseguimos sentir sus emociones. Y eso es algo que consigue que les cojamos cariño y nos interesen a un nivel muy profundo. Concretamente, el personaje que más me ha fascinado es Víctor, y al que le dedico este vídeo. Si aún no te has visto la serie, te recomiendo que dejes el vídeo inmediatamente y te pongas a verla porque se vienen spoilers. La primera impresión de Víctor que tuve es que no era de fiar. Y ahora es mi personaje favorito. Al inicio, Víctor es el asistente de Heimerdinger en la academia. Su primera aparición es en el capítulo 2, después de la explosión en el ático de Jace, cuando la academia está investigando lo que ha sucedido allí. En este momento informa a Jace de que tienen que llevarse todos los objetos que son peligrosos, incluyendo al propio Jace. En este momento se muestra distante, solo está haciendo su trabajo, pero tras leer las investigaciones de Jace, decide darle una oportunidad, aunque eso signifique arriesgar también su carrera. Le habla de cómo al venir de la ciudad subterránea no ha tenido el apoyo de un patrón, ni los beneficios de una familia con renombre. Ni siquiera siente que nadie creyera en él. Nunca nadie ha creído en mí. Y que lo que le hace seguir hacia adelante es la fe en sí mismo. Dice una de las frases más importantes de la serie. Cuando vas a cambiar el mundo, no pides permiso. Víctor es un científico con mucha ambición y con los propósitos claros: desarrollar tecnología que mejore la vida de los habitantes de Zaun, de donde él es. No le interesan los méritos ni el reconocimiento científico, aunque después vemos que a Jace eso no le disgusta. De hecho, recibe ese reconocimiento por los dos y acaba embriagado de él. Víctor ha tenido que esforzarse mucho más que sus compañeros en la academia para ganarse su lugar, por venir de Zaun. Y aún así la gente lo sigue ignorando, pero él no se preocupa de que se lo reconozcan, lo que es un poco triste, se lo merece. Aprovecho para hacer notar lo solitario que es, y creo que no por gusto. Vemos que le agrada mucho la compañía de Jace, coincidir con sus ideas e ir progresando los dos juntos en el proyecto. Cuando Jace comienza a tener más poder político, también lo vemos alejarse cada vez más de Víctor. Y vemos a Víctor trabajar solo en el proyecto. Cuando este se desmaya trabajando y da signos de quedarle poco tiempo de vida, Jace vuelve con Víctor. Pero cuando tiene que irse y seguir con sus nuevos intereses, vemos que Víctor se ve decepcionado de quedarse otra vez solo. Esa relación que él mismo inicia con Jace surge a través del propio proyecto que ellos comienzan. En su vida adulta no le vemos entablar una relación con nadie por el mero deseo de tener una relación de amistad o porque una persona le resulte de agrado o simpática. ¿Será que la soledad no elegida, que también vimos en su infancia, cuando no podía jugar con otros niños por su cojera, le ha marcado al punto de que en su vida adulta tenga problemas para relacionarse con otros? Yo creo que sí. La gente en Piltover no repara en él, excepto claro por Heimerdinger, Jace y Sky. El primero fue quien se fijó en sus habilidades y en su inteligencia, y lo trajo a la academia. Heimerdinger atrae el lado luminoso de Víctor, vio la bondad de Víctor y lo que realmente su ingenio podía hacer por el mundo. Nota cuando el proyecto de Heritage, junto a su enfermedad, le cambia, y advierte tanto a Jace como a él tener mucho cuidado con el núcleo. En este punto Jace casi no está involucrado en el proyecto,
casi no presta atención a Víctor. Le importa, pero no invierte demasiado tiempo en su relación. Ni siquiera en la parte laboral, está muy ocupado. De la gente de Sound con la que tuvo contacto, solo conocemos a Singer, que parece atraer el lado oscuro de Víctor. Es una mala influencia. De hecho, en la propia escena en la que se conocen por primera vez dice: podemos estar solos juntos. Podríamos pensar, tiene gracia porque si estáis juntos no podéis estar solos. Pero yo creo que esa frase es literal. Que a pesar de que quizás Singer no tenga un verdadero interés en hacerle mal a Víctor, tampoco tenemos muy claro si le importa de alguna forma. En esa misma escena parece apoyarle un poco, poniéndole la mano en el hombro, pero la mirada de Víctor no parece muy esperanzada. La verdad es que me rompe el corazón. Víctor niño. Justo antes le ha dicho: la soledad suele ser una consecuencia de una mente dotada. Y luego, podemos estar solos juntos. Puede querer decir que no estaba dispuesto a dejar su propia soledad, en la que se centra en su investigación con el Simmer, la mutación que está parasitando al pobre animalillo, a Ryo, para ofrecerle realmente compañía a Víctor. Aunque luego, en la escena donde Ryo está agonizando en el suelo, sí parece importarle. Le dice: creía que lo entendías, ofreciéndole una de esas flores de las que se saca el Simmer. Es que es morada, mírala. Y parece decepcionado cuando él sale corriendo. Luego, cuando el Víctor del presente le va a visitar para pedirle ayuda de científico a científico, con el núcleo y la planta, ya que vemos que estimula su crecimiento pero muere a los pocos segundos, Singer le dice que no soy tonto, que sé que es para ti, y le da la droga. Ahí se nota la mala influencia que es. A Silco, cuando le lleva a Jinx, le advierte de que la va a perder. A Víctor le habla de dejar atrás el amor y el legado en pos del progreso. ¿Será que desde su punto de vista es la mejor solución que conoce para Víctor? Tengo muchas preguntas y pocas respuestas. Y bueno, ahí ya sabemos que cuando Víctor se inyecta el Simmer no va a haber vuelta atrás. De alguna forma es una involución. O no, o puede que me equivoque. La verdad es que me encantaría equivocarme porque es que es un personaje que me gusta tanto. Pero es que, por ejemplo, en la escena en la que Víctor corre hacia la izquierda. Y siempre un movimiento hacia la izquierda no es un movimiento de evolución, sino de involución, de ir hacia atrás. Estás yendo hacia atrás en la pantalla. Es una pista quizás. Lo averiguaremos en la segunda temporada. En este punto, a Víctor solo le importa sobrevivir, sea como sea, y seguir con su proyecto para contribuir al progreso de Sound y a su gente, que era su meta. Pero cuando Sky muere intentando salvarlo y lee sus notas, eso de el afecto y el legado es lo que sacrificamos en nombre del progreso, ya no le resuena tanto. Acaba de ver las terribles consecuencias que eso puede tener y acaba de sentir el afecto de las notas de Sky. Y eso produce todo un cambio. La tragedia que es ese accidente, que se ha producido por ser imprudente, por no ser ético. Y es horriblemente terrible que tú hayas sido la causa de su muerte, mezclado con sus buenas intenciones. Y es que también es muy irónico que tanto Víctor como nosotros, los espectadores, nos demos cuenta de vaya personaje que acabamos de perder en el mismo momento. O sea, la serie nos muestra tan poquito a Sky como para no cogerle cariño hasta ese punto en el que pues va hacia su muerte, ¿no? Que es otro puntazo de esta serie, que lo tiene todo muy calculado y por eso es una de las razones por las que me encanta. Volviendo a lo de antes, lo que quiero decir es que al final de la serie, cuando Víctor toma la desesperada decisión de inyectarse el Simmer, no solo está moribundo, también está solo. La soledad nos puede hacer mucho daño y cree que nadie espera realmente nada de él. Es él mismo quien se tendría que encargar de buscarse personas de confianza o de expresar a las que ya tiene que necesita que se queden a su lado, pero no parece capaz. Quizás porque en su infancia no pudo. Y cuando Heimerdinger, pero especialmente Jace, le dejan solo, no les dice «necesito tu apoyo» o «necesito que trabajes conmigo en el proyecto». Cuando Sky le lanza miraditas, las primeras reacciones de Víctor son algo dubitativas, en plan «¿qué miras?». Y cuando ella le propone ir juntos a casa, ni siquiera le mira a la cara. Es más fácil ignorar y no enfrentarse a sensaciones incómodas. Porque puede ser muy incómodo y agotador entablar relaciones nuevas, y él no tiene interés ni tiempo para esas cosas. Le es más fácil y satisfactorio enfocarse en su proyecto.
Pero repito, la soledad puede ser muy mala. De hecho, según estudios acorta la esperanza de vida de las personas. El intercambio de ideas con Sky, que por lo que aparenta puede ser una forma bastante diferente a la de Jace y a la de Víctor, podría haber sido un soplo de aire fresco. Pero como muchas veces en nuestra vida, Víctor prefirió ignorarla porque es más fácil, aunque menos fructífero. Habiendo visto cómo el núcleo se ha mezclado con el Shimmer y cómo desintegra a Sky, podemos decir que la magia ha llegado a ese punto en el que destruye y desola. Esa parte de la que nos hablaba Heimerdinger al principio. Irónicamente, pues Víctor se niega a que Gestalt se use para construir armas. Pero accidentalmente él ha logrado que el núcleo ahora sea extremadamente peligroso. Letal incluso. Creo que en la segunda temporada veremos más sobre la infancia de Víctor con Signet y con Heimer y cuál es la relación que tienen Signet y Heimer, porque de hecho en el penúltimo capítulo Signet dice: Por eso me separé de Heimerdinger. Veremos más sobre Sky y su proyecto. ¿Qué sería eso en lo que estuvo trabajando durante un año? ¿Qué ocurrirá entre Jace y Víctor cuando se entere de lo que ha pasado en el núcleo? Ahora es morado. ¿Logrará destruirlo? Hasta aquí el vídeo de Víctor. Es un personaje que me ha gustado mucho, que me ha llegado muy profundo y también me gustaría saber qué pensáis vosotros y discutir en los comentarios sobre este personaje y sobre esta serie.